Ok, vamos a empezar. Abrimos la cámara, por favor. Vamos a empezar. No hemos tenido la clase presencial a causa de que tengo mucha tos. Alguien me ha contagiado. Entonces, para no contagiarles a ustedes, por eso estamos por Zoom. ¿Ok? Abra su libro, ¿ya? Abra su libro donde están los verbos, lo último que vimos. Abra su libro, por favor. Abra su libro. Ok, abra su libro. Muy bien, ¿dónde están los verbos? Aquí vamos a mostrarle algunos verbos que ustedes deben añadir ahí a su libro en la parte de verbos regulares, ¿ya? Verbos regulares. Muy bien, ahí los tenemos, los verbos regulares. Entonces hay algunos que no están, vaya revisando, casi al final hay algunos que no están. Entonces revíselos, cópielos de ahí del lápiz de la pantalla. Hola, ¿cómo está? Ay, no, en la tarde voy a estar sí ahí, ¿ya? Ya, ya, y se lo dejo a la secretaria.
Ok. Estamos copiando, por favor, estamos copiando. Termine de copiar. Fíjese cuáles le falta. Especialmente estos del final no los tiene. ¿Ya? Cópienlos. Estos del final. Los demás ya añadimos ahí en la clase. Añadimos lo que era carry, enjoy. Toda la última fila. Oh, este no tiene que estar. En vez de ese vamos a poner otro. Vamos a añadir entonces este de aquí. Ok. Delete. Delete estamos añadiendo. Delete. Ok. Este de aquí. Después del test, delete. Ese hemos añadido. Y hemos añadido los de abajo, ¿sí? Muy bien. Edit, carry, enjoy, match. Match. Que ya sabe usted que es match. Change. Ya conoce esa palabra change. Push. 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 Permit. Permit. Son los verbos que tienen que poner en orden alfabético ahí en su página. ¿Sí? Terminamos de copiar. Los de abajo, porque usted los tiene en su libro, ¿ya? Ya están en su libro. Estos otros están en su libro. Solamente hemos añadido estos que están aquí. Swap. Esta palabra, este verbo que está aquí, swap, ¿se duplica o no se duplica? Sí, sí, se duplica. Se duplica, muy bien. Swap. La fuerza está al final, por lo tanto, se duplica ahí. Ok. Ya. Ok, ya los tenemos todos entonces. Y ahora la siguiente página era su tarea, ¿no? ¿Era tarea o hemos avanzado esto? Solo hemos avanzado los verbos irregulares y irregulares y no nos dijo nada sobre la página siguiente. Ya. Muy bien, entonces ahora vamos a la página siguiente. Vea el título, vaya mirando en su libro, no lea de aquí, sino mire de su libro. Ya estamos en la página 56. Página 56. Miren su libro. Y dice ahí, choose the correct title for the reading. Recuerda que cada lectura tiene un título, ¿sí? ¿Cuál será el título correcto? Entonces tengo que ver cuál de estos tres es el título correcto. Usted lo va a leer con calma en casa, va a leerlo con calma y entonces va a pensar cuál de estos tres, a qué se refiere, de qué está hablando esta lectura, qué es lo que nos está expresando. Entonces usted escoge de aquí cuál de los tres y lo pone el título bien grande, grande, ¿ya? Con letras grandes aquí el título que se vea, no con letras menudas. Copiando de aquí, copiando, no se va a inventar usted un título, sino que copia uno de estos tres. ¿Cuál será el correcto? Eso usted lo va a buscar. También esta segunda parte, esta pregunta tiene dos partes. La una, escoger el título.
Y la otra, circle the verbs in past. ¿Cuáles serían los verbs in past que vamos a encerrar? Integrate. ¿Cuál verbo que está en la lectura? Integrate, no. ¿Es un verbo esto? Ahora, los adjetivos también terminan en ed. Escuche bien. Los adjetivos, los que califican, también terminan en ed. Entonces, aquí, si está integrated circuit, está antes de un noun y antes de ese integrated, ¿hay aquí una persona, un sujeto, algo? No tiene sujeto. No tiene, aquí tiene el verbo. Entonces, este no puede ser otro verbo, ¿ya? Este es un adjetivo que está calificando a circuitos. Y el circuito es integrado. El circuito es integrado. Entonces, no dice aquí integró, porque si fuera verbo en pasado sería integró. También hace función de verbo integrar, pero aquí no está haciendo función de verbo, por eso estamos estudiando así, analizando para ver que este de acá no es el verbo es change. ¿Qué quiere decir change? Cambiar. Cambiar. Aquí change, como está en el sujeto, ya no está como verbo, está como sustantivo también. Entonces, los cambios, diría aquí, los cambios de los circuitos integrados en la generación de la computadora, ¿ya? Aquí no está diciendo cambiar, sino el cambio. Muy bien. Entonces usted va a leer, va a escoger cuál de esos es el título, lo va a escribir aquí. Luego va a hacer circle the verbs. ¿Cuál sería el primer verbo? Vamos por líneas. En la primera línea, ¿cuál es el verbo? Use it. Use it. Muy bien. Enciérrelo ahí en su libro. Enciérrelo. Estamos reconociendo el verbo. En la segunda oración que hay, ¿cuál es el verbo que está en pasado? Vamos todos mirando el verbo. ¿Cuál es el verbo? Y conteste. ¿Cuál es el verbo en la segunda? Occupy. Occupied. Ok, occupied. 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 Termina en ed. Ok, ese es el verbo y entonces tiene que estar encerrado. Hay una tercera oración. ¿Cuál sería el verbo en la tercera oración? Generated. Generated, muy bien. Fíjese, después de un pronombre viene un verbo. Sujeto, verbo, complemento. Pero ¿hay otro verbo en el complemento? ¿Hay otro verbo ahí? No hay. A ver, miremos bien. Needed. Needed, muy bien, encierre needed. O sea que esta oración tiene dos verbos. Tiene generated and needed. Se refiere a lo mismo, ¿sí? And needed. Needed. ¿Qué necesitaron? ¿Qué necesitaron? Need es necesitar. ¿Qué necesitan? ¿Ah? Un buen aire acondicionado. Muy bien, un buen aire acondicionado o un acondicionado aire. Nosotros no lo decimos así, decimos aire acondicionado. Ok, está bien. The very good air conditioning. Ahora aquí, ¿cuál es el verbo? En la última oración. Este párrafo tiene 4 oraciones. Este párrafo tiene 4 oraciones. ¿Cuál es? Requiere. ¿Cuál es el verbo?
No. Broke. Broke. Muy bien. Broke es un verbo. Ese es el verbo primero, el principal. They broke. ¿Qué quiere decir broke? ¿Ellos qué? Rompieron. Ellos rompieron. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Cuál es el otro verbo que hay? Required. Required. Ok. Required, que es requerían. Ellos querían más que. Require. Constante Mantenimiento y reparación. Sí, un mantenimiento constante y reparación. Ok. Bien. Entonces, en esa forma usted va a ir encerrando los verbos. ¿Será que voy a encerrar use? ¿Voy a encerrar aquí use? No. No, ¿por qué no voy a encerrar use? ¿Por qué no está En pasado. Muy bien, porque aquí me dice encierre o ponga un círculo a los verbos en pasado. Entonces tengo que fijarme si el verbo está en presente, no lo tengo que encerrar. ¿Ok? Muy bien, usted hace esa tarea en casa, luego hace esto, dice copy the underlined sentences. ¿Cuáles son los underlined sentences? ¿Qué quiere decir underlined? Subrayada. Subrayada, las oraciones que están subrayadas. Tenemos 2, 3 y 4 o 5 oraciones subrayadas. Entonces tenemos que copiar y ¿qué cosa? cambiado de simple presente? Ya, pero directamente lo vamos a cambiar, no vamos a copiar la oración, como está subrayada, directamente usted las va a cambiar al pasado, ¿ya? No las va a, o mejor dicho, al presente, no las va a copiar estas, de ahí nomás usted ya va cambiando las 5 oraciones en el tiempo presente. Ahora, aquí usted tiene que leer, este es el ejercicio 4. Este es el ejercicio 4. Oh, 2 veces 4. Este era el ejercicio. Imprimió mal. 3, este es 4 y este es 5, entonces no es 3. Este es 5. Ok. Corríjalo ahí usted, este es el ejercicio 5. Ya. Entonces aquí dice, Generation of Computers Appear the Integrated Circuits. Entonces usted tiene que observar en la lectura cuándo aparecieron los Integrated Circuits. ¿En qué generación? Usted aquí solamente va a poner en qué generación, porque tenemos the first generation, the second generation, the third generation, and the fourth generations. ¿Cuántas generaciones hay? 1, 2, 3, 4. 4. Fourth es la cuarta. La primera, the first. La segunda, the second. La tercera es the third. Y la cuarta, the fourth. Fíjese que está usando números de orden, no está usando números ordinales, cardinales, mejor dicho. Está usando números ordinales, de orden. Primero, segundo, tercero, que es diferente a 1, 2, 3, 4. Estos son de orden. First, anótelo por ahí, son números de orden. First, que es primero. Second, segundo. Third es el tercero. Fourth es el cuarto, la cuarta generación. Cuarto o cuarta. Sirve para masculino, sirve para femenino. ¿Ya? Muy bien. Entonces usted termina esa página y esta página es que usted me la va a hacer de tarea para entregarme el próximo martes. Esta hoja, usted no la saque, hágalo en otra hoja, pero también lo hace aquí en su libro. Como aquí no tiene espacio, usted la va a hacer en la hoja en blanco que está al lado. ¿Ya? Fíjese, dice, complete each generation. Search in the internet. ¿Qué quiere decir search? Busca en internet. No, ¿qué es search? ¿Qué verbo es search?
Navegar o buscar. Navegar, buscar, sí, investigar muy bien en el internet. Dice, like the example. ¿Qué quiere decir like aquí? Mario, ¿gusta los ejemplos? No, aquí no está Mira el como ejemplo. ver, aquí no está como no está como verbo. No es lo mismo, I like an apple. Me gusta, ahí es me gusta, pero like the example quiere decir, Mira el ejemplo. no es mirar, like quiere decir como el ejemplo, ¿ya? Like, voy a ponerlo con minúscula para que no lo confundan, ¿ok? Like the example, como el ejemplo, aquí está el ejemplo. La primera generación que fue de 1941 a 1959, ¿qué cosa se inventó ahí? The Bacon Tube, the ENIAC, the magnetic tape, and external devices, and the machine language use. Todo eso pasó en la primera generación. Ahora, en la segunda generación, usted debe buscar en el internet, ahí está diciéndoles, ¿sí? Ponga ahí generaciones de la computadora y ahí le va a salir todos los datos que usted quiera y va a copiar 3 de la segunda generación. Ahí le he puesto 1, Magnetic Disk Introduced. Luego de la tercera también 3, de la cuarta también 3, de la quinta también 3 y usted debe añadir una más que es la sexta, ¿ya? Una más que es la sexta y puede aquí dibujar algún dibujo. Aquí, por ejemplo, usted después de leer va a ver cuál de estos fueron cuál de estos dibujos correspondían a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, ¿ya? Tiene que señalizar cuál es esta de la segunda generación, ¿sí? ¿Será esta? Serán de Integrated Circuits. ¿Cuál es de la primera generación? Aún en la lectura le está diciendo cuáles son, ¿ya? Muy bien, entonces ese trabajo usted lo tiene que hacer en una hoja aparte para presentarme y tiene que hacerlo en una hoja aparte y aquí también en su texto, ¿ya? En su texto, en la parte en blanco. Me va a entregar la hoja mostrándome su texto, ¿ok? Y me entrega la hoja de su tarea. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con esto que sigue en la página 58. Inside the computer case. Auméntele la palabra case, ¿ya? Inside the computer case. What is your computer case? Auméntele esto, por favor. What is your computer case? Ahora, vamos a leer esta lectura. Usted la tiene esta lectura en su libro. Léala y vamos a ir buscando, poniendo el nombre de acuerdo a lo que tiene aquí y está marcado con oscuro, con letra oscura. ¿Cuáles serán las partes que tiene? Y vamos a ponerla. Ok. Oh, le hemos quitado el negrillo más bien. Ok. Ya. Entonces vamos poniendo cuál es cuál. ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama esto? Y esto. Y esto. Vamos. ¿Qué serán? Vaya leyendo esa lectura que está ahí y va poniendo, me tiene que indicar después cuál es cuál. ¿Cuál será de hard drive? ¿Cuál es el computer case? The computer case, ¿cuál es? What is under your computer case? Dice ahí. ¿Qué cosas tiene? ¿Cuáles son las partes que tiene el computer case? Tiene the hard drive, a disk drive,
Luego, ¿qué tiene? The floppy disk, the CD o DVD drives, the motherboard, the central processor, the ports, o the heatsinks and fans. Heatsinks and fans. Ahora, ¿a cuál voy a poner? ¿A cuál de estas imágenes voy a poner el nombre? A ver, vamos buscándolas y vamos poniendo el nombre. La primera, ¿le digo o...? Todavía, trabaje primero, trabaje todos. Vamos trabajando. Se nos va para allá. Ok, aquí quiere decir que va a haber dos palabras ya. Una está allá y la otra viene aquí. Una viene aquí y aquí viene la otra. ¿Terminamos? ¿Qué se llama el primero? ¿Cuál es el primer dibujo? Heatsink.
The heat, ¿qué más? Solamente heat. Aquí abajo es de heat sink y esto de arriba, ¿qué se llama? Fans. Fan, ok. Entonces ponemos heat sink and fan. Ok, ese es el primer dibujo. ¿Cuál es el segundo dibujo? Centro de procesador. No. ¿Qué viene a ser esto? ¿Qué vendrá a ser eso? Todos estos, ¿dónde están? Todos, ¿dónde están? Dentro del The motherboard. de motherboard. Ok, puede poner a este lado o si quiere poner este lado, aunque este está mostrando, ¿qué cosa está mostrando? Este está mostrando el port, sí, muy bien. Está mostrando un port, lo vamos a hacer más corto para que no piense que es... Ya, ahora sí, ahí tenemos the port. Ok, y aquí vendría a ser the motherboard. Si quiere lo hace un poco más grande, lo puede poner la flecha un poco más abajo. Y ahí lo hace más largo, ¿sí? Para que nos entre esto aquí. Ok. Ahí tenemos the motherboard. Muy bien, entonces el motherboard, ¿qué necesita? ¿Qué necesita un motherboard? The port. Tiene un port, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene? Nos falta uno. ¿Qué será eso? ¿Qué viene a hacer esto? The power supply. Ok, es el power supply. ¿Qué es power supply? ¿Qué es lo que da el power supply? Energía. Energy. Ok, ahí tenemos energía. O sea que el central processor y sus conexiones reciben la energía. ¿De dónde? Del power supply. ¿Y este qué se llamará? Tower o PC. Ya, se llama tower. ¿Se llama qué más? Se llama case. Se llama case. Se llama tower. Se llama case. También se llama Central Processing Unit, ¿no es cierto? The Central Processor. Este viene a ser the Central Processor. ¿Ok? Central processor. Ok. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el floppy disk. ¿Cuál sería el floppy disk? El último. El último es el floppy disk. Negro. Ok. Y luego tenemos los CD o DVD drives. ¿Cuáles serían? The disk drive. The El de disk arriba. drive. Ok. Muy bien. The CDs and the DVDs. Muy bien. The power supply y tenemos de
Aquí tenemos un CD también que está cerrado. Ok. Muy bien, ahora vamos a las preguntas. Tenemos la lectura aquí y vamos a las preguntas. Escoja la respuesta correcta. Which generate the most heat? ¿Qué quería decir heat? ¿Qué es el heat? Eso. ¿Qué es el heat? Aquí nos está hablando del heat. Y por eso necesitan que Mother Words generates a lot of heat, dice. Heat. Si no saben las palabras, por favor, en la hoja en blanco de al lado, ponga vocabulario y vaya copiando estas palabras, ¿ya? Que usted no sabe. Heat. La placa madre genera mucho calor. Calor, muy bien. Heat quiere decir calor. Bien. Entonces, ¿cuál? Which es cuál. ¿Cuál o qué también? ¿Cuál parte es la que genera mucho calor? ¿Cuál de estos de aquí? La motherboard. The motherboard. The motherboard. Muy bien. Subráyelo. The motherboard. Ok. Vamos con la otra oración. How are motherboards protected? Big has seat and fans. Okay. They are protected by... They are protected. Si tiene que contestar completo, ¿ok? Estamos hablando de motherboards. Entonces, they are protected by heat sinks and fans. Sink and fans. Fans, ok. Bien, y ahora nos vamos a la otra parte, a la otra hoja. Tenemos lo que son fans, disk drives. Ingeniera, hay una pregunta más, pero no está completo. Tratan las otras dos. Ah, ya. Ok, ¿qué le falta? Vamos a llenar ahí lo que le falta, ¿ya? A ver si pueden escribir. Apart, escríbelo. Escríbelo aquí. Apart. A ver si sabe qué es apart. A por separado. Apart. Fíjese que aquí tenemos it is a part that reduces heat. Entonces aquí sería apart. ¿Cuál voy a poner? Part. Eso. Apart that allows allows, ¿qué quiere decir allows? Usted lo tiene ahí en sus verbos, ya tradujo sus verbos, ya lo sabe. Tiene que traducir esos verbos regulares. Apart. That allows. That allows. Data. That's allow data. That's allow data. Ya sabe cómo escribir data. Ok, that's allow. Apart, esto es part sin H, ya se me juntó la... Esto es part nada más. Part, ok. Apart that allows data to be read and copied. To be read. ¿Qué read? Movie. ¿Qué read? Leer.
Okay, to read and copy. ¿Qué es copy? Copiar. And copied. And copied. To read sería aquí, ¿ya? To read. No es to be read. Read. ¿Por qué estoy leyendo read? Porque el pasado de read es read. Read, leer presente, read pasado. Se escriben igual. Entonces aquí como está en pasado, a part that allows data to be read and copied. Que son leídas y copiadas. ¿Ya? Muy bien, tenemos 6 palabras. ¿A cuál se refiere a cuál? It is a part that reduces heat. Heating. Ok. Siga poniendo ahí los subtítulos a la descripción. ¿Ya? El primero, ¿qué cosa era? Fan. La letra A, ¿qué era? ¿Qué puso? Heating. Ok, la letra B. ¿Qué puso? Fan. Fan, muy bien. A mechanical part used to move air. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el fan? Para mover el aire, dice. Inglés. ¿Cómo dice para mover el aire? I make Es To move air. Okay, it's a mechanical part. And to move air, okay. Move. ¿Cuál es la letra C? ¿Qué le ponemos ahí? Preset. Proceso. Procesor. Okay. Power supply. Processor. Interpretación. Procesor. The processor, muy bien, the processor. Ya sabemos que the processor tiene otro nombre. ¿Cuál es? ¿Cuál es otro nombre del processor? Puedo preguntarle en el examen, ¿cuál es el otro nombre del processor? Ya lo dijimos aquí. ¿Qué puso usted aquí? Central Power. Processor, ¿qué más? Central Processor. Central Processing Unit, ¿qué más? PC.
Tower. Case, aquí tenemos case. También se llama tower, la torre, también le llaman tower. Ok, hay varios nombres para que usted se acuerde de uno, ¿sí? Puede ser case, puede ser tower, puede ser central processor o central processing unit, también es lo mismo, ok. Bien, vamos con el siguiente, en la letra D, ¿a qué se refiere? La D. Power supply. ¿Ah? Power supply. Ok, power supply, léalo, power supply. Ya, power supply, fan, disk drive, heatsink, power supply, motherboard y processor. Ahora, ¿cuál es the central circuit board? Motherboard. The central Motherboard. motherboard. Ok. Y la última, ¿qué sería? Disque driver. Disk drive, no drive. Cuando lleva E final, entonces es driver, pero aquí es drive nomás. Las E final en inglés no se leen, ¿ya? Entonces ahí se lee drive, ¿sí? Todo lo que tiene E final no se lee. En inglés no se lee ninguna. Por ejemplo, aquí inside, solo hasta la D. Inside no se lee la E. Ok. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Aquí dice, complete the role play. Hemos hecho un role play en clase. ¿Qué es un role play? ¿Qué es un role play? Juego de palabras. No. Un role play es un diálogo. Es un diálogo entre dos personas, estudiante A con estudiante B. Entonces ahí usted va a escribir la pregunta para el estudiante A y la respuesta para el estudiante B. What did you find inside a computer? ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a responder esta oración? Con los componentes de la computadora que encontramos. Pero ¿cómo respondo? ¿Cómo lo escribo? Ya hicimos cómo se hacen las preguntas, ¿no es cierto? En inglés. En el pasado, ya explicamos eso. Ya explicamos cómo se hace la oración negativa. ¿Qué usamos? ¿Qué usamos? Ya explicamos. Did. Muy bien. Didn't. Ok. Entonces aquí dice, what did you find? Recuerde que cuando está did, el verbo va en presente. Pero cuando voy a responder, mi verbo tiene que ir en pasado. Si está did en la oración, fíjese aquí, si está did, quiere decir que mi oración está preguntando en pasado. Pero si en vez de did, mi oración tiene esto de aquí, ¿en qué tiempo está preguntando? En presente. En presente, y yo debo contestar en presente. What does you find inside a computer? ¿Ya? Entonces, pero ahí sería does o sería do. ¿Está bien ese does? No. ¿Por qué no saltan todos? Espero que todos griten y me digan, no es does. ¿Por qué? Porque estamos hablando de you. You, por favor, what do you find inside a computer? Entonces voy a decir, I find, y ya empiezo a indicar todas estas cosas que hemos visto. I find a fan, a disk drive, a headset, a power supply, a motherboard, a processor. ¿Ok? Pero si mi pregunta está en pasado, yo debo responder en pasado. Entonces, ¿cómo va a ser mi respuesta aquí?
I find it. I found Mal, it. mal, porque usted me está contestando en presente. I did. Mal, la oración afirmativa no lleva did. Solo did es para preguntas y negativas. Entonces, ¿cómo debo responder? ¿Qué dice en la pregunta? I found ¿Qué dice en castellano? En castellano. ¿Qué encontraste dentro de la computadora? Muy bien, ¿qué encontraste en el pasado? ¿Qué encontraste dentro de la computadora? Entonces, ¿cómo respondo yo? En castellano, ¿cómo respondo? encontré. Encontré, no tengo que decir yo encuentro, porque si yo pongo I find, voy a decir yo encuentro. ¿Cómo voy a decir yo encontré? Find. Found, muy bien. Voy a decir I found. Voy a contestar en pasado, entiéndame, joven. Cuando I did, la pregunta está en pasado, debo responder en pasado para no equivocarme. Si yo en el examen le digo, esta respuesta está correcta, ¿qué me va a decir? No. ¿Está verdadera o falsa? Falsa. Falsa, incorrecta, porque mi pregunta está en pasado y yo debo responder en pasado. Ok, I found, ¿qué cosa encuentro? Y ahí escribo todas las cosas que quiero, ¿sí? I found, ¿qué más? I had said, encuentro un proceso, un power supply, a disk drive, a port, todas esas cosas encuentro ahí. Ya puedo anotar 3 cosas. Entonces, fíjese, cuando tengo el verbo to be, lo mismo. El verbo to be en presente es is y el pasado es was. Si es el verbo are, su pasado es were. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a responder aquí? What was the purpose of the motherboard? ¿Qué es lo que hace el motherboard? Aquí lean la oración. ¿Qué es lo que hace el motherboard? ¿Qué hace? Importante. Es la conexión central de Muy bien. Entonces, ¿qué voy a responder aquí? ¿Cómo voy a responder? What was the purpose of a motherboard? ¿Qué voy a decir? Display procesador central. No. No. No, tengo mal. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Qué es lo que hace? El motherboard tiene el central processing, que sería en realidad este de aquí, el central processing. Ok, el central processor, que sería este cosito aquí, este disco. El central processor. ¿Y qué hace? Hace electrical connections. Entonces yo debo responder aquí. Si mi pregunta está en pasado, what was the purpose? It. Voy a poner it, porque ¿de quién estoy hablando? ¿De quién es la pregunta? De la madre de board. Ya, de motherboard, sí, la tarjeta madre, ok, motherboard. Entonces, en vez de repetir y escribir tan largo motherboard, ¿qué pronombre pongo? It. It. Muy bien. It was, tengo que responder en pasado. It was. That connection. It was, ¿qué nos dice aquí? It was an electrical connections, ok. Ya, eso voy a copiar acá. It was okay. It was an electrical connection.
Le voy a quitar la S, ok, porque estoy hablando en singular. It was an electrical connection. Mi pregunta está en pasado, respondo en pasado. Entonces, mi pregunta en pasado, respondo en pasado. Ahora, ustedes van a hacer, dice aquí, 6 questions with different devices. Lo mismo. Aquí estoy preguntando acerca de lo que hay dentro de la computadora. Aquí estoy preguntando acerca del motherboard. Entonces, haga preguntas sobre el disk drive, haga preguntas sobre el power supply, haga preguntas sobre el heatsink. Tiene que haber en total 6. Aquí ya tiene 2, así que en la parte en blanco de su texto haga 4 más. A ver, haga 4. Pregunta y respuesta. Estudiante A, estudiante B. Vamos escribiendo. Write 6 questions with different devices. Hace la pregunta y hace la respuesta. Pregunta y respuesta. No necesita escribir esta palabra answer. Yo le he puesto aquí para que usted no se olvide que eso está ahí. Hay que contestar. Pero ya usted haga la pregunta y responda directamente en pasado. Pregunte sobre cada una de estas cosas de aquí. ¿Qué hace el head? Por ejemplo, si yo voy a decir, ¿qué hace el fan? ¿Cómo haría qué hizo el fan? ¿Qué hizo el fan en la computadora? En el processor, en the tower. What did the fan do? Okay, what did the fan do? Okay. ¿Cómo respondo? ¿Qué es lo que hizo? ¿De quién estoy hablando? The fan. Del fan. Entonces, ¿qué voy a responder? The fan, lo mismo. O en vez de decir the fan, ¿qué puedo decir? ¿Qué dijimos aquí en vez de motherboard? It. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo el fan? The fan. ¿Qué hizo? Reduce heat. Eso, reduce heat. Reduce heat, reduce el calor. El fan, reduce heat. ¿Está bien? ¿Me está entendiendo? Haga Sí. la pregunta. De cada uno de los que tiene arriba, usted puede ir preguntando y ahí tiene la respuesta. Solo que quiero que vea que cuando está did en la pregunta, en su respuesta tiene que estar en pasado. Entonces pregunte, ya sea con el verbo to be, ya sea con el verbo, con el auxiliar did o did, que es para todas las personas. Para todas es did. Ya, haga las preguntas. Escriba las preguntas, o eso tiene que estar ahí para que yo revise su libro, tiene que estar lleno, tiene que estar escrito. Ok, estamos haciendo preguntas, haga las preguntas ahí.
¿Qué pasa con estos alumnos que salen y entran? Ya escribió. No estoy viendo escribir algunos. Algunos están ahí mirando el techo. Es para que lo escriba, joven, si lo guarda. Si usted lo guarda, no lo hace, después se va a olvidar y ya va a estar incompleto su libro. Es en su texto, no en el cuadernillo. En su texto tiene que hacer en la hoja en blanco. Ok, ya va a terminar después en casa. Seguimos con el otro que dice speaking. Ok, tenemos aquí I understand. ¿Qué será I understand? ¿Qué Yo quiere entiendo. decir? Yo entiendo. Luego, way too loud. Way too loud. No, demasiado. Demasiado elevado, demasiado grande, ¿sí? Demasiada altura. Ok. For about. For about quiere decir acerca de. ¿Ya? Acerca de o por un día, for about one day, for about 7 days, okay? For about 1 year, 10 years, okay. Ahora aquí can I. Cuando yo tengo can, este can es un auxiliar que sirve para preguntar. Él mismo pregunta, él mismo niega, ¿ya? Es un auxiliar, pero este can siempre va a ir acompañado de un verbo. Por ejemplo, si yo le digo, yo tengo la habilidad de escribir. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Ahí está. Tengo la habilidad de escribir. I can write. Fíjense, I can write. Can siempre va con un auxiliar, o un verbo, mejor dicho. Can es el auxiliar, que significa habilidad. Puede estar en tercera persona, no lleva ese, él ni el verbo, porque cuando hay auxiliar, el verbo no tiene ese. Este es auxiliar, entonces no se olvide, can es un auxiliar que ayuda a la oración nada más en tiempo presente. She can write an exercise. Ok, ahí tengo la oración afirmativa. Si quiero negar, él mismo va a negar. Yo puedo decir can not. I cannot write an exercise. No puedo, no tengo la habilidad de escribir un ejercicio. No tengo la habilidad de escribir un ejercicio, ¿sí?
No tengo la facilidad para escribir un ejercicio, ¿ok? Eso es negativo. Si quiero hacer preguntas, entonces can va a ir al comienzo. Y digo, can she write an exercise? Y ya tengo mi pregunta, fíjese. He usado can al comienzo de la oración porque él es el auxiliar. Recuerdan que les dije que no hay ninguna pregunta en inglés que no lleve auxiliar, sea presente, sea pasado, sea auxiliar, con auxiliar, siempre auxiliar en cualquier tiempo, ¿ya? Entonces aquí tengo can I, quiere decir que esto va a ser pregunta. Broken, ¿qué es broken? Roto. Roto, muy bien. To see, Ver. ver. Y live, Salir. salir, partir, muy bien. Entonces, cada una de estas palabras que hemos leído aquí deben ser incluidas en este role play. Aquí tenemos otro role play que sirve para hacer una conversación, para conversar, para hablar. ¿Ok? Entonces, aquí, good morning. ¿Qué vendría aquí? ¿Cuál de estos vendría ahí? Good morning, hope you understand. ¿Qué ponemos? ¿Cuál de estos voy a poner? La primera. No. Can I? ¿Qué quiere decir help? Broken. Ayudar. Ayudar, pero ¿cómo voy a decir? ¿Cómo yo entiendo ayudar? ¿Ayudarte? ¿Está bien eso? No. ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿How? How can I? Ok, bien. How can I help you? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo te puedo ayudarte? ¿Con qué posibilidad te puedo ayudar? Muy bien. Bien, ¿cómo te puedo ayudar? Ahora sí, ahí tengo una pregunta. Can I help you? Bien. A ver, vamos llenando los otros espacios. Lea y vea cuál de ellos va a entrar ahí. Mientras yo voy tomando su lista, ¿ok? ¿Alguien está con su radio ahí, por favor? Usted está llenando ahí, vamos llenando, vamos llenando. Por favor, voy a tener que ponerle falta a todos estos jóvenes porque yo no veo sus apellidos, yo veo sus nombres y algunos apellidan lo mismo que un nombre, entonces yo me confundo. Por favor, jóvenes, deben entrar con su apellido porque así me facilitan también la asistencia, ¿sí?
Calderón. Pasto. Ernesto, David, Ernesto es su apellido. Pues voy a ponerle falta nomás porque no sé quién es. Va a tener falta.
¿Por qué entra con dos dispositivos, Celaya? Uno solo. Basta el que yo le vea. Ok. Muy bien, entonces vamos a revisar. Ya está la lista. Muy bien. Entonces vamos a revisar lo que hemos puesto. ¿Qué pusimos ahí? ¿Qué pusimos? En la segunda. The fan is. Broken. Okay, the fan is broken. I see it is new or old. I had it For about. Sí, lo tengo ya por un año, okay. Maybe the heat sink is the heat sink is Way too loud. okay, way too low. Es la misma persona que está leyendo. ¿Y los demás? Okay. Tienen que leer los demás también. That make the work too hard. ¿Y cuál sería en la otra página? Student B? I understand. I understand. Can you replace it? Okay. ¿Qué quiere decir eso? Can you replace it? Si lo puede reemplazar. Muy bien, lo puedo reemplazar, lo puedo cambiar. Muy bien. Entonces, I need to open the case. To see. Sí. To see. Muy bien. Can you Leave. leave it overnight? Sí. Puede salir esta noche. Ya puede estar listo para esta noche. Sería ahí. ¿Y bien? Sure. I'll be back tomorrow afternoon. Thank you. Muy bien. Entonces hemos avanzado hasta ahí. Tiene su tarea para investigar, para entregarme en una hoja y también en su texto debe estar escrito, ¿ya? Para el próximo martes. Entonces lea todo lo que está haciendo, vaya entendiendo la lectura porque yo le puedo preguntar y usted tiene que tener la facilidad de contestarme mirando ahí su texto, pero tiene que saber qué le pregunto. Por ejemplo, yo le puedo decir, what devices the second generation had? What devices did the second generation have? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Mm? What devices tiene la segunda generación? Magnetic intrusive. ¿Y usted qué cosa? ¿Qué usaban? Magnetismo de intrusión. No, ¿qué usaban? ¿Qué usaban? ¿Qué usaron en la segunda generación? Transistor pequeño. ¿Mm? Ahí está, ¿qué dice?
Magnetic disk introduced. Magnetic disk, okay. They had magnetic disk. Luego, transistors. También los transistores aparecieron ahí en la segunda generación, ¿ok? Ok, entonces usted vaya leyendo, entendiendo esa lectura ya en casa, busque algunas palabras que usted no sabe y vaya haciéndolo. Muy bien, ahí vamos a quedar, podemos salir para que vayan a su clase. Ok, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye.